escuchan, hermanos? Sí, sí, dele, dele. Perfecto. Sí, disculpen los inconvenientes, no sé qué está pasando acá con el internet y no sé, mi dispositivo también, no sé qué tiene. Bueno, buenas noches ante todos, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar desarrollando la pregunta 45 del Catecismo Mayor de Westminster. Esta pregunta, como lo acaba de decir nuestro hermano César Tuñón, toca el tema de cómo ejecuta Cristo el oficio de rey. Su respuesta, como lo acaban de mencionar, Cristo ejecuta el oficio de rey llamando del mundo a un pueblo para sí y dándole oficiales, leyes y censuras mediante los cuales Él los gobierna visiblemente, otorgando gracia salvadora a sus elegidos, premiando su obediencia y corrigiendo sus pecados, preservándoles y ayudándoles en todas sus tentaciones y sufrimientos, refrenando y venciendo a todos sus enemigos y ordenando poderosamente todas las cosas para su gloria y el bien de ellos. Y también al tomar venganza sobre los demás que no conocen a Dios y que no obedecen al Evangelio. Interesante esta respuesta, una respuesta bastante amplia, toca lo que es el tema del oficio real de Cristo. Este carácter solamente lo mantiene la segunda persona de la Santa Trinidad, el Hijo Eterno. Cristo naturalmente participa del dominio de Dios sobre todas sus criaturas. Su trono establecido en los cielos y su reino rige sobre todos. Podemos verlo en el Salmo 103, verso 19. Habla acerca de este oficio real, un oficio que solamente tiene Cristo, ejercido por Cristo, con una realeza económica en la que le fue conferida. Esta es una realeza que se le fue conferida directamente de Dios, y lo importante es que no únicamente en su naturaleza divina, sino que Cristo, esto es interesante, Cristo también tuvo y ejerció esta realeza económica en su carácter teántropos, que quiere decir Dios hombre. La realeza medianera de Cristo es un carácter real dado a Cristo por derecho original, sino uno que todavía bajo su control como hijo de Dios. Podemos ver varias referencias bíblicas en la que hace alusión también la teología sistemática, en este caso de Luis Berhoff, que saqué algún resumen bastante interesante, en donde toca el tema del regnum gratiae y el regnum potentiae, que se quiere referir, regnum gratiae, que significa reino de gracia, y reino potentiae, que se refiere al reino de poder. En el transcurso de que vayamos desarrollando el catecismo, te voy a estar dando lo que significa y qué conlleva en sí cada uno de estos reinos, si es nuevo, si es viejo, si es uno que ya estaba. Así que vámonos a la referencia bíblica en este caso. Le voy a pedir al hermano César que por favor me lea Hechos 15, 14 al 16. Hechos 15, 14 al 16. Dice así, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y cómo esto concuerda, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Al 16, perdón. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Perfecto. Hermano Reinaldo, léame por favor Isaías 55 del 4 al 5. Vamos a leer en Isaías 55, 4 al 5, que dice así la palabra de Dios. He aquí que yo lo di por testigo
a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a la gente que no conociste y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y el Santo de Israel que te ha honrado. Amén. Dice Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. Y dice Salmo 110, verso 3, lo siguiente. Salmo 110, verso 3, dice la palabra del Señor: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Palabra del Señor. Aquí vemos que Cristo ejecuta el oficio de rey, llamando del mundo a un pueblo para sí. Es interesante, hermano, no sé si quieran dar un comentario, pero en mi caso sí, yo hice un resumen en base a esto. Ahí podemos notar la realeza espiritual de Cristo, una naturaleza de carácter real. La realeza espiritual de Cristo es su gobierno. En el latín significa real regnum gratiae, que es lo que le estoy comentando, que es el reino de gracia de Dios, ejercitado sobre su pueblo, o en este caso la iglesia, es una realeza espiritual, porque se relaciona con un reino espiritual, es el gobierno medianero, en que este gobierno medianero, para que tengan una idea, se refiere a que Cristo solamente, la segunda persona de la Santa Trinidad, ha sido investido para mediar entre la relación entre Dios y el hombre. Solamente Él lo tiene porque el mismo Dios lo invistió. Tal como está establecido en los corazones y en la vida de los creyentes. Además, es espiritual, que es interesante este punto, hermanos, porque el gobierno del Señor, en nuestro Señor Jesucristo, es espiritual porque primeramente está en nuestros corazones y en la vida de cada creyente y descansa de manera directa e inmediata sobre un fin espiritual. ¿Y cuál es? La salvación de su pueblo. No sé si quieran comentar algo, hermanos, para seguir. Bueno, en cuanto a esa terminología que tú acabas de mencionar, donde dice que es un reino medianero, bueno, me suena a que tiene que ver con mediación o con el aspecto de que él es mediador también, ¿no? Eh, pero es muy interesante el hecho de la lectura, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que habla que él tomó un pueblo para sí y que esto pues lo mencionen los discípulos del Señor cuando estaban reunidos en Jerusalén, tratando precisamente de hacer algún tipo de favorecer, ya me estoy enredando aquí, favorecer a los gentiles que se estaban acercando al Señor, que se estaban convirtiendo. Entonces, ya que los gentiles estaban llegando y que no se les iba a imponer entonces el tipo de reglas propias de los judíos, bueno, ahí cabe entonces y tiene sentido lo que dicen ellos cuando dice que, bueno, el Señor está escogiendo para sí un pueblo, tanto dentro de los judíos o de los hebreos como de los paganos. Entonces, muy interesante, ¿no? El Señor ejecuta su oficio de rey llamando del mundo, hermano, llamando de quién sabe qué recoveco
un pueblo para sí. Y sí, el pasaje de Isaías 55 es bastante lindo. Empieza el capítulo, Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. O sea que ese es ese es un pasaje mesiánico. Entonces, lo que leímos, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones, o sea, las naciones del mundo, los gentiles. He aquí llamarás a gente que no conociste, los gentiles, aparte, que son aparte de los hebreos, los israelitas, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Hermano, y es interesante y me permite nuevamente comentario para sonrojo de los judíos en la actualidad, que ellos son gente muy cerrada, ellos no desean, honestamente, los judíos no desean el bien de ninguna otra nación que no sean ellos. Entonces, para sonrojo de ellos, que un, un pasaje mesiánico como este que está en Isaías, que les diga que el Mesías que ellos esperan va a hacer un reino con mayoría de gente pagana. Oiga, a ellos eso les tiene que doler, ¿eh? Les tiene que doler, porque sabemos que o sea, la iglesia del Señor, que está siendo recogida desde el mismo inicio de la historia del hombre, ha estado integrándose por gente que necesariamente no era Israel. Adán no era Israel, ni Noé, ni ninguno de ellos. Sin embargo, Dios ha estado haciendo acopio de gente a lo largo de la historia que no son del pueblo de Israel. También, obviamente, del pueblo de Israel. Pero posteriormente, cuando llega el mismo Mesías, muere en la cruz, resucita y asciende al cielo, todo lo que ha ingresado, en su mayoría, son de las naciones, de los pueblos paganos, de los adorapalos y adorapiedras. No, así es, hermano. Definitivamente es así, pero es que lo que pasa es que han mezclado mucho las ideas, tanto los judíos como los premilenaristas, de que el reino de Dios no es un reino espiritual, sino es un gobierno terrenal visible. Entonces podemos ver claramente que dentro de las dispensaciones, en este caso del Antiguo Testamento, el reino de Dios quedó delineado en el reino teocrático de Israel. Y en esta dispensación antigua, realmente el reino se fundó únicamente en la vida íntima de los creyentes. Era Dios directamente reinando en los corazones de cada uno de ellos. Era Dios el rey, era Dios el legislador, era Dios el juez. Y solamente los reyes terrenales eran un vicerregente de Jehová designado para representarlo a él, ejecutar su voluntad y cumplir los juicios que Dios siempre había dictaminado. El rey era un símbolo, un simple símbolo de la gloriosa realidad de Dios. Así que aquellos que dicen eso, que el reino realmente es terrenal, no hay una evidencia clara dentro de en la escritura, porque siempre apuntaba a gente puntualmente. Dios mío, pero ¿qué pasa? Hermano, disculpe, hermano.
Y hermano, y también agregar que el hecho de que cuando vemos estos aspectos del reino, no es un reino que se va a inaugurar, o sea, es un reino que está en vigencia, que está en funcionamiento. Y eso precisamente creo que es un sesgo que pueden tener muchos dentro del movimiento cristiano, pensando, no es que el reino de Dios todavía no ha llegado, no es que Dios está reinando, es que Cristo está reinando, Cristo está ejecutando su oficio de rey de manera continua y, y permanente. Sí, hermano, disculpe. Es que me acaba de visitar a mi compadre. Bueno, eh, pasemos a lo que nos dice Efesios 4:11, Primera de Corintios 12:28. En este caso habla que Cristo ejecuta el oficio de rey dando a su pueblo oficiales. Me gustaría que el hermano César me lea Efesios 4:11. Perdón, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Dice 1 Corintios 12:28 lo siguiente. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstol. ¿Usted leyó Efesios 4:11, hermano? Sí, Sí. Dice casi lo mismo. En este caso dice que a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En este caso, Cristo ejecuta el oficio de rey dando a su pueblo oficiales. Es que eso es lo que yo le acabo de compartir, hermano. Dios directamente ejerce su poder a través de su palabra y de su espíritu. Este espíritu es de verdad, este espíritu da sabiduría, es de justicia, es de santidad, de gracia y de misericordia. Al final, esta realeza de Cristo se manifiesta en los corazones de los creyentes, con el fin de darle salvación, con el fin de la realeza económica es, a través de la enseñanza, de la palabra del Señor y de su propio sufrimiento, Él ha dado sobreabundancia de vida, y no cualquier vida, hermano, sino vida eterna. Isaías 33:22, por favor, Jairo, me lo puede. antes que continúe, y discúlpame, nada más quisiera que pudiésemos definir la palabra oficial, ya que esta referencia que tenemos aquí dice, Cristo ejecuta el oficio de rey dando a su pueblo oficiales. Según la RAE, dice que un oficial es un adjetivo de alguien que emana de la autoridad del Estado. O sea, alguien o algo, puede ser un documento, la lengua, una noticia, etcétera, o un funcionario. Y también se dice que oficial es el dicho de una institución, de un edificio, de un centro de enseñanza, etcétera, que se sufraga con fondos públicos y que está bajo la dependencia del Estado o de las entidades territoriales. Por lo tanto, viendo estas dos definiciones, Cristo ejecuta su oficio de rey de manera real y no hay que confundir rey con real. O sea, estamos hablando de real en cuanto a la realidad, no de realeza. O sea, designando ministros, designando oficiales para que, donde él delega, pues, el desempeño de ese pueblo. Eh, Por eso es que nosotros vemos dentro del pueblo del Señor
ministros. Y por eso es que nosotros como cristianos no debemos apoyar ese tipo de iglesias que surgen de la nada, que no están afiliadas a nadie, que no están bajo ningún tipo de organización, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente están saliendo en desobediencia, podemos decir así, de, en cuanto a lo que esta referencia segunda nos dice. Nada más quería hacer esta acotación, hermano. No, tranquilo, hermano. No se preocupe. Sí, si ustedes ven que hay algo que le llama la atención o se me ha pasado, ustedes con mucho gusto pueden desarrollarlo, hermanos. Como decía, vamos a leer ahora Isaías 33:22. Le voy a pedir al hermano Reinaldo que por favor me lea Isaías 33:22. Isaías 33, versículo 22 dice así: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Amén. Cristo ejecuta el oficio de rey, dando a su pueblo leyes. También leamos Mateo 18, versos del 17 al 18. Dice Mateo 18, del 17 al 18. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y primera de Corintios 5, del 4 al 5, dice la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Cristo ejecuta el oficio de rey, dando a su pueblo la censura de las disciplinas eclesiásticas. Jairo, ahí quisiera leer el de Mateo 18 porque no fue exactamente la cita Sí, que sí, está disculpen. ahí que yo. Es Mateo 18, 17, 18 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gracias, hermano. Disculpen. Ahora leamos Hechos 5:31. Dice Hechos 5:31 lo siguiente. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vemos en este pasaje que Cristo ejecuta el oficio de rey, otorgando gracias salvadora a sus elegidos. No sé si tengan algún comentario con este pasaje. Como ya lo he comentado, solamente Cristo puede otorgar la gracia. Solo Cristo puede dar la vida.
es la única forma y a la única persona en la cual tiene designado y fue investido para dar esa vida. Leamos Apocalipsis 22:12, luego Apocalipsis 2:10. Voy a pedir al hermano Reinaldo que lea 22:12 y el hermano César el 2:10. Dice así, dice así, Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, hermano César, el 2:10. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Amén. Y por último, Apocalipsis 3:19 dice, Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es bastante directo este pasaje bíblico. Era dirigido a la iglesia de la Odisea. Aquí nos muestra que Cristo ejecuta el oficio de rey corrigiendo los pecados de su pueblo. Ahora los comentarios en todavía mantenemos más cita bíblica. Disculpen. Hermano, léanos Isaías 63:9. Hermano Reinaldo. Isaías 63, versículo 9, que dice así, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Amén. En este pasaje vemos Cristo que ejecuta el oficio de rey ayudando a su pueblo en todas sus tentaciones y sufrimientos. Primera de Corintios 15:25 dice la palabra del Señor. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora pasemos a Salmos 110 de 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Cristo ejecuta el oficio de rey frenando y venciendo a todos los enemigos de su pueblo. Ahora leamos Romanos 14, 10, 11. Romanos 14, 10 y 11. Dice la palabra del Señor. Pero tú, ¿por qué juzgar a tu hermano? O tú también, ¿por
¿Qué menosprecia a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aquí vemos que Cristo ejecuta el oficio de rey, ordenando poderosamente todas las cosas para su gloria, propia gloria. Es interesante porque muchos motilan el hecho de que Cristo, y lo digo en el caso de los grupos heréticos cristadelfianos y socinianos, que son grupos que niegan rotundamente la Trinidad. Eh, lo que son los socinianos, ellos creían que Jesucristo era un simple mortal, que Jesucristo no era parte de Dios para nada en lo absoluto que no era Dios, porque ningún ser humano podía ser igual a Dios, que solamente él era un profeta y que era un sacerdote, y que la Biblia como tal no era palabra de Dios. También los cristianos niegan rotundamente que Cristo sea Dios, al contrario, ellos dicen que Jesucristo resucitó en espíritu y que así mismo Él va a regresar nuevamente siendo espíritu. Vemos que también los premilenaristas le quieren mutilar la parte del gobierno de Dios dado a Cristo, sino que Cristo es la cabeza, sí, pero Cristo no tiene potestad en ese gobierno. Pero lo interesante es que ellos en su vida diaria y todo lo que ellos dicen, hacen todo lo contrario. Dan a entender de que Cristo sí tiene el poder y la autoridad en su iglesia. No sé qué opinan de esto, hermanos. Es que negar eso es caer en los mismos errores que cayeron algunos en la antigüedad. Y como yo estaba escuchando anoche, después de la reunión de oración, me puse a escuchar unas cosas ahí para poder conciliar el sueño. Y decía el comentarista que hacía la narración que en el mismo inicio de la iglesia ya habían personas que estaban tratando de desviar la enseñanza. Entonces, estas enseñanzas que mencionas son enseñanzas malas, obviamente, pero antiguas. Entonces, hoy en día, si hay grupos o escuelas teológicas que están teniendo esos mismos pensamientos, o sea, eso es terrible, terrible en todo el sentido porque estamos volviendo a los mismos vicios heréticos de mala interpretación que tuvieron algunos en la antigüedad, cosa que debiese ser superada, pero como nosotros sabemos, el ser humano es un ser que le encanta volver a cometer los errores del pasado, es decir, que es cíclico en su forma de comportarse. Correcto, hermano, de verdad que es así. Sí, y en el caso de la escuela escatológica del premilenarismo, ellos se basan del regnum gratiae, que es el reino de la gracia. Ellos dicen que el reino de la gracia no empezó desde la caída del hombre, sino que fue desde la ascensión de Cristo. Entonces, ellos hacen una distinción o una, vamos a decirlo, una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, entendiendo de que el reino de Dios es el reino que Dios ha establecido, pero el reino de los cielos, tal como se usa en los evangelios, se refieren a dos realidades distintas. Es decir, para que tengan claro esto, es que al reino universal de Dios y al futuro medianero de Cristo es perfectamente claro de que algunos de sus propios dirigentes se sienten constreñidos, lo que son premilenaristas, diciendo que utilizan estos dos términos para darle una diferencia entre el reino de Cristo que está estableciendo
y que el reino de Dios es que él ya establecido, pero es que el reino de Cristo él ya lo tenía. Él era parte como hijo de Dios de ese reino. Y los evangelios son claros de que el reino de Dios, como el reino de los cielos, es uno mismo. Y ahí están los pasajes bíblicos de Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, del 1 al 10. Estos pasajes denotan una naturaleza espiritual para revelar de varias maneras una verdad. Así que aquellos que piensan esto, de que el reino de los cielos es diferente al reino de Dios, es totalmente una falsedad o un error intelectual. Hermanos, Y ustedes no se los, han dado cuenta, ustedes no se han dado cuenta que esos que hacen diferenciación en los términos referentes al reino son los mismos que hacen diferenciación en los términos referentes al pueblo de Dios. Correcto. Son los mismos. ¿Por qué? Porque, o sea, hacer diferencia que reino de los cielos y reino de Dios no es lo mismo. Ellos mismos después hacen diferencia de que Israel es una cosa y la iglesia es otra. Exactamente los mismos. y sí, y el Evangelio de Mateo, si no estoy equivocado, hace un gran énfasis en la perspectiva, en darle el Evangelio al pueblo judío. Um, Lucas, un gentil, quiere darle el evangelio al pueblo gentil, etcétera. Marcos al pueblo romano. Así que esas son ya diferencias, pero es interpretación que se da por el público, o sea, la audiencia. Así es, hermano. Sí, lo que pasa es que no han entendido que la iglesia está estrechamente relacionado con el reino espiritual de Dios. Y cuando hablo de reino espiritual, estoy hablando precisamente de eso, del reino de Dios y el reino de los cielos. No puede haber una diferencia o tratar de dividir la iglesia, dando a entender de que la iglesia es aparte como el cuerpo de Cristo y que el pueblo escogido es Israel. En realidad no lo es así. La iglesia visible es la más importante y es la única organización externa del reino instituido divinamente. Los que dicen que hay una división entre esos, nuevamente lo digo, son los premilenaristas que dicen que hay una diferencia entre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y el pueblo escogido, que es el pueblo que en algún momento representó al pueblo de Dios. Pero en realidad vemos las citas bíblicas de que solamente hay un solo reino, hay una sola iglesia, hay un solo pueblo. No es que Dios tiene un reino de Israel aparte y la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero es que en la presente dispensación, tanto como los judíos y los gentiles, forman la verdadera iglesia y el pueblo de Dios. ¿Quieren cita bíblica? Podemos encontrarlos. Hechos 7:38, Romanos 11:24, Gálatas 3 del 7 al 9, fueron algunos que pude encontrar. Y por último, Efesios 2 del 11 al 22. Solamente hay un pueblo. El pueblo de Israel representó en algún momento lo que iba a venir perfecto, la unión de tanto los gentiles como los judíos, que iban a adorar y iban a proclamar el nombre de Dios como que el Señor era su solo Dios y que no había más nada fuera de él. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Continúa, hermano, si no tienen ningún comentario. Sí, No, hermano, no una sé por qué cosa, les cuesta tanto, por qué les cuesta tanto a ellos entender eso. Cuando en la misma Biblia los apóstoles, que eran judíos, que se reunieron en el concilio de Israel, de Jerusalén, perdón, entendieron esto mismo que nosotros estamos y que estamos viendo en el catecismo plasmado. No entiendo, y bueno, yo lo que sí puedo entender es que la incapacidad propia que tenemos los seres humanos
para entender estas cosas tan profundas es evidente. Y que a nosotros Dios ha tenido misericordia y nos ha ido alumbrando el entendimiento. Pero en la misma Biblia, ejemplo, los mismos apóstoles en su reunión en Jerusalén, tiran por tierra todas esas creencias o todas esas regresos, como dije, regresos a falacias antiguas que se caen por su propio peso. Sí, y yo he hablado con por lo menos un amigo quien me dice que, bueno, tal libro, ah, ese autor no sabe lo que dice. Ajá. Es porque no son monolíticos. Cada uno de los autores de esa tendencia de ya sea ah, ah, postmilenialista o teonomista, no están unidos, no están unidos Exacto, entre hermano. sí. Exacto, hermano. Por eso siempre sostengo que el premilenarismo, estudiándolo por encima, es bastante blasfemo, hermano. Es bastante blasfemo porque podemos ver las enseñanzas apostólicas y principalmente el apóstol Pablo era un defensor y de manera explícita le dio a entender a ellos y a sus oyentes de que había un solo pueblo constituido por los judíos y los gentiles, y de que esa Israel, ese pueblo de Israel escogido por Dios, era en esencia, era una esencia espiritual. Ella fue la primera iglesia en el Antiguo Testamento. Así que podemos concluir de que tanto los judíos como los gentiles, que somos nosotros, constituimos la unidad de la iglesia del Nuevo Testamento hasta la actualidad. Así que si tienen otra postura diferente, deben de examinar lo que la palabra nos da claramente. No es lo que nosotros pensemos, que Israel es símbolo de idolatrarla hasta tal punto que ellos son superiores a nosotros y esto es totalmente un engaño y una mentira. Sino es que tanto los que formamos esa esencia espiritual de la iglesia y el pueblo de Dios somos uno solo. Continúo. Dice segunda de Tesalonicenses 1, 8, 9. Le voy a pedir al hermano César que posterior a lo que lea, lea Salmos 2 del 8 al 9. Dice segunda de Tesalonicenses 1, 8, 9, así. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano, léame Salmos 2, versos 8 y 9. Sí, dice así: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Tremendo pasaje. Cristo ejecuta el oficio de rey al tomar venganza sobre sus enemigos que no conocen a Dios y no obedecen. Ahí es que vemos como anteriormente, al principio le estaba comentando sobre el regnum, sí mi amor, sobre el regnum potential, que es el reino de poder, con el regnum de gratia, que ahí muestra la realeza de Cristo sobre el universo, que está subordinada a la realeza espiritual. Atañe a Cristo como el rey ungido para establecer el reino espiritual de Dios, para gobernarlo, para protegerlo contra todas las fuerzas hostiles. Él debe hacer esto en un mundo que está bajo el poder del pecado e inclinado a torcer los esfuerzos espirituales. Si este mundo estuviera más allá de su control, fácilmente se frustrarían todos sus servicios,
Por lo tanto, Dios lo invistió con autoridad sobre él de tal manera que puede dominar todos los poderes, fuerzas y movimientos en el mundo y puede asegurar de este modo una segura permanencia de su pueblo en el mundo y proteger a los suyos en contra de todos los poderes de las tinieblas. Esto no puede derrotar su propósito, sino que aún están constreñidos a servirlo bajo el reino beneficiente de Cristo. Hasta la ira del hombre tiene que alabar a Dios. Yo creo que gracias, Manuel. Yo creo que no se puede decir más. Al final, Cristo tiene toda la autoridad, tiene todo el poder para llevar a su pueblo, para proteger a su pueblo, fortalecerlo hasta el último momento que el Señor venga y se consuma y se cumpla todo lo establecido. Y aún el hombre que no conoce al Señor y muestra en esa parte la ira del hombre, al final ellos tienen que alabar a Dios. Creo que es muy tremendo esta parte, hermano. No sé si tienen algún comentario. Continúo. Aquí, como estos dos pasajes nos muestran que Cristo ejecuta el oficio del rey al tomar venganza sobre sus enemigos que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio. Ahora vayamos a los comentarios. Dice la primera pregunta: el catecismo divide el ejercicio de oficio real de Cristo en tres esferas. ¿Cuáles son? Las tres esferas son la de la iglesia visible, de la iglesia invisible y la del mundo. ¿Algún comentario? Continúo. ¿Cuál de las esferas mencionadas arriba es la más importante? La esfera de la iglesia invisible, es decir, el cuerpo de los elegidos, es la más importante porque es para el beneficio de la iglesia invisible, que Cristo ejerce su oficio de rey en la iglesia visible y en el mundo o universo. Continúo. ¿Qué elementos están incluidos en el reinado de Cristo en la iglesia visible? Su respuesta: estos elementos son los siguientes: llamando del mundo a un pueblo que serán miembros de la iglesia visible, dándole oficiales como lo indica la Escritura, y es realizado en la vida actual, dándole leyes y censura mediante los cuales los gobierna visiblemente, es decir, mediante la estructura del gobierno y disciplina eclesiástica. ¿Tienen algún comentario? Hermano Jairo, mire, esto es interesante porque las preguntas de comentario 2 y 3 tienen una relación entre sí, ¿no? Cuando vemos la respuesta de la segunda pregunta, que dice que la esfera de la iglesia invisible es la más importante, es decir, el cuerpo de los elegidos. Y tenemos que entender, yo creo que eso ya lo hemos hablado, el hermano Reinaldo nos lo ha explicado y nosotros también hemos ido ahondando en eso, que la iglesia invisible es la iglesia de todos los tiempos, que tiene a los que realmente han alcanzado la salvación, pero que también parte de la iglesia invisible es la esfera de lo visible, de lo que estamos nosotros desarrollando cuando nos reunimos, cuando estudiamos la Biblia, etcétera, cuando predicamos el Evangelio. O sea, y es importante porque en estos dos aspectos, juntos, es que el Señor está ejecutando su oficio de rey. Y ahí es donde vamos a lo que se dijo al inicio de esta sesión, que el reinado de Cristo se viene ejecutando. Se viene ejecutando. No es que vamos a esperar que se ejecute
cuando Él venga por segunda vez. El reinado de Cristo ha estado dándose desde el inicio, se está dando ahora y se seguirá dando. Y es importante hacer esa acotación porque dentro del cristianismo general, lo que se cree es que el reino de Dios es a futuro y que, como tú bien dices, va a ser meramente físico y nosotros ahorita estamos experimentando un reino de Dios que hace parte de algo de físico, pero que es espiritual. Así es, hermano. Y es que este reino de Cristo, este reino espiritual, está fundado en la obra de la redención, hermanos. Esta obra creativa de Dios, me refiero a la creación como tal, eh, podemos ver que ningún ciudadano de este reino en virtud lo tiene por ser solamente humano, sino esto es solamente para los redimidos. Los redimidos tienen este honor y este privilegio. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el rescate por todos los que son suyos. Es mediante su espíritu, le aplica méritos de su sacrificio perfecto y en consecuencias ellos actualmente le pertenecen y lo reconocen como su Señor y Rey. Y es como usted acaba de decir, hermano, este reino del Señor, este reino de gracia, este reino de poder que Él ha puesto en nuestros corazones y que se evidencia en lo material y en el universo y que no se ha consumado, no se ha cumplido, tiene una expectativa, una realidad presente con un fin futuro. Es que esto inició, este reino de Cristo en nuestros corazones inició con Él y culminará cuando Él venga y está en la vida de los hombres. Y todos los hombres están influenciados en esta esfera, en cada cosa que haga. Se mostró en su propia palabra de que Cristo, en los apóstoles, ellos claramente hablaban de este presente en sus tiempos y lo podemos ver en Mateo 12:28, Lucas 17:21 y un sinfín de pasajes bíblicos que tenían un fin y un aspecto escatológico del reino que era prominente tanto en el presente como en el futuro. Si no tiene un comentario, voy a pasar a la pregunta número 4. Dice, ¿qué elementos están incluidos en el reinado de Cristo en la iglesia invisible? Estos elementos son los siguientes: otorgando gracia salvadora a sus elegidos por el poder del Espíritu Santo, obrando en sus corazones y vidas, siendo el resultado su unión con Cristo y su llamado eficaz, premiando la obediencia de su pueblo, tanto en el presente, mediante su providencia, como en el día del juicio mediante su poder sobrenatural, y corrigiendo los pecados de su pueblo mediante su disciplina providencial en la vida presente. C, preservando y ayudando a sus elegidos en todas sus tentaciones y sufrimientos para que los mismos nunca lo abrumen por completo, sino que los guarda siempre de la desesperanza. Qué alivio, qué refugio. Y le damos gracias al Señor porque Él ha hecho todo y Él es el que nos da ese sustento para todas las aflicciones que nos causan tanto nuestra propia naturaleza como este mundo. ¿Algún comentario? Bueno, pudiese yo comentar, hermanos, que cuando hablamos de que en los elementos del reinado de Cristo en la iglesia invisible, y los vuelvo a recalcar,
otorgando gracia salvadora a sus elegidos, premiando la obediencia de su pueblo. Y la tercera dice, preservando y ayudando a sus elegidos. Nos da a entender que es Dios es el que está garantizando no solamente el éxito del reino, sino también que nosotros seamos parte de ese reino. O sea, hay una garantía y seguridad de parte de Dios porque Él es el que está ejecutando todas las cosas para que nosotros podamos beneficiarnos de esto. Esto a diferencia si lo comparamos con un reino normal, humano. En un reino hay un gobernante, ese gobernante tiene sus privilegios, tiene sus deberes, pero también el ciudadano, ¿no? Pero ahora, lo que quiero yo diferenciar respecto a lo que acabamos de leer es que el reino de Dios, Dios es el que garantiza todo, porque el Señor conoce nuestra incapacidad y nuestra debilidad para ganarnos ese honor posterior de ser meritorios de ese reino. Como no tenemos esa capacidad, entonces es Dios quien otorga la gracia, es Dios quien premia la obediencia y es Dios quien preserva y ayuda a sus elegidos. Así es, hermano. Así es, y es interesante lo que dice el catecismo, porque hay una tendencia actual, hermano, que muchos consideran que el reino de Dios simplemente es una nueva condición social, un reino ético de finalidades que tienen que establecerse mediante el esfuerzo humano. Podemos poner algunos ejemplos: la educación, los edictos legales y las reformas sociales. Es bueno recordar que el término el reino de Dios no se usa siempre en el mismo sentido, sino que denota una idea abstracta más bien que concreta. Es decir, el reino de Dios establecido es reconocido en los corazones de todos los pecadores, y eso queda claro. Así que todo esfuerzo del ser humano queda fútil ante esta verdad, que el reino de Dios está en el corazón de cada pecador que ha reconocido que necesita de Dios a través de su llamamiento eficaz, que Él murió por ellos. Jairo, mira, y hermano Reinaldo, si aún nosotros recordamos una de las referencias bíblicas que hablaba respecto a la disciplina eclesiástica, mira, hasta la disciplina eclesiástica que se ejecuta dentro de la iglesia visible. O sea, eso es hasta una provisión que Dios nos da para que nosotros en nuestras fallas vayamos puliendo y limando esas cosas. O sea, ¿qué tanto más queremos de este reino? O sea, prácticamente Dios nos ha provisto todo y para acabar nos da al Santo Espíritu de Él para que nos ayude a alcanzar todas esas cosas. Sí, y en Primera de Corintios 6, Pablo es el que tiene que corregir bastante de la indisciplina en esa iglesia. 1 Corintios 6, versículo 1 dice así: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia.
Así que Pablo está diciendo, ustedes están mal, están mal. Dios nos ha dado un gran privilegio en esta vida y en la vida venidera. Así, hermano. Así mismo es. La pregunta número 5 dice lo siguiente: ¿qué elementos están incluidos en el reinado de Cristo en el mundo o en el universo? Su respuesta: estos elementos son los siguientes. A. Refrenando, venciendo a todos los enemigos de sus escogidos. B. Ordenando poderosamente todas las cosas para su gloria y para el bien de ellos, de tal manera que Él encamina los hechos malvados de hombres malvados para el verdadero beneficio de lo escogido. C. Tomando venganza sobre los malvados que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio. Esta venganza se lleva a cabo durante la vida presente mediante las dispensaciones providenciales de Cristo y principalmente en el día del juicio al final de los tiempos. Hermanos, el Señor nos va y nos seguirá protegiendo hasta el final de los tiempos y todos aquellos. Esto yo lo veo para las dos partes, principalmente para bendición para nosotros, porque Él nos ha escogido. Dios nos va a cuidar por su gloria y para que gocemos de su gloria. Pero los malvados hay de aquellos que fueron o intentaron ser piedra de tropiezo para los escogidos que Dios compró a través de Cristo con su sangre. Y al final Dios va a tomar venganza y van a sufrir eternamente, hermanos. Esto es que causa temor, hermano. Se lo digo de corazón, porque tenemos que darle gracias, Señor, de que no somos nosotros esos malvados que están en contra de Dios, porque podíamos serlo, sino que el Señor nos sacó de esos malvados para ser parte de su pueblo y gozar de Él, de su gloria, de sus bendiciones eternas. Le damos gracias por la providencia de Cristo. Y cuando toca esta parte de la dispensación, está dando a entender de los tiempos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, le damos gracias al Señor porque Él nos sacó de los malvados para ser escogidos para su gloria y honra. ¿Algún comentario, hermanos? Hermano, mira, cuando leímos en las referencias el Salmo 2, 8 y 9, uno lo puede leer y a lo mejor, si no lo lee de manera repetida, quizás no capta lo que dice ahí, pero ahí dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero ¿para qué? Es lo interesante, ¿no? Dice que para dice, los quebrantarás con mano, con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. O sea, esto da a entender que hay muchas naciones, y voy a hacer el paralelo con el reinado de David, nada más usando el reinado de David. David tuvo muchos enemigos, y entre los cuales estaban los filisteos. David, de manera providencial, en una ocasión libró al pueblo de Israel de sucumbir ante la opresión filistea. ¿Cómo lo hizo? Cuando Dios lo usó a él para que venciera a Goliat. Pero posteriormente, David y sus soldados, y creo que fue en el reinado de él, si no me corrigen, hermano, el pueblo filisteo fue prácticamente exterminado de la faz de la tierra. Bueno, lo mismo ocurre en el ámbito del reino de Cristo, del reino de Dios, del reino de los cielos. Los enemigos de Dios que están entre las naciones, como bien dice este pasaje,
Él los va a heredar, pero los va a heredar ¿para qué? Bueno, los va a heredar para sacar de en medio de ellos parte de su pueblo elegido, pero también para juzgarlos. Y ahí te dice que los va a heredar para quebrantarlos con vara de hierro y como vasija de alfarero desmenuzarlos. O sea que esta parte que todos los reinos tienen, que es de la de garantizar la seguridad de sus ciudadanos o de los que componen el reino, bueno, el Señor la está precisamente ejecutando a lo largo de la historia y lo terminará ejecutando cuando venga el gran juicio, el juicio final. Terminará vengando todo, que de hecho en el libro Apocalipsis también hay mención de eso, que el Señor va a vengar a aquellos que tienen sus ropas manchadas con la sangre, así dice, ¿verdad? Bueno, el Señor los va a vengar y nos ha estado vengando en cuestiones históricas ocasionales, la persecución que tuvo la iglesia durante la época del Imperio Romano, la que experimentó mediante la persecución de los comunistas y demás, etcétera, y la que está experimentando ahora, que es una persecución de tipo ideológica, ¿verdad? El Señor nos está defendiendo de todo eso, pero al final de los tiempos, hermano, toda esa gente va a recibir su verdadero tatequieto final, de la cual Ham no se va a poder librar. Así es, hermano. Yo hice un pequeño resumen en cuanto a la naturaleza de esta realeza de Cristo sobre el universo. Es allí donde podemos ver el regnum potentiae, que es el reino de poder, dado a entender el dominio del Dios hombre, o sea, Jesucristo, sobre el universo, su administración providencial y judicial de todas las cosas en interés de la Iglesia, como el Rey del universo, el mediador guía de tal manera el destino de los individuos, grupos sociales y de las naciones para promover el crecimiento y la purificación gradual y la perfección final del pueblo que ha redimido por medio de su sangre. En esa capacidad también protege a los suyos en contra de los peligros a los que están expuestos en el mundo y vindica su justicia sujetando y destruyendo a todos sus enemigos. En este carácter real de Cristo encontramos la restauración inicial de la realeza original del hombre. La idea de que Cristo gobierna ahora lo destinó en los individuos y de las naciones en interés de la iglesia comprada con su sangre es un pensamiento mucho más confortante que la nación de que Él es ahora un refugiado en el trono del cielo. Creo que queda claro esta parte. La pregunta número 6 dice lo siguiente: ¿en cuál de las esferas mencionadas más arriba está incluido el reinado de Cristo sobre las naciones? El reinado de Cristo, su respuesta, sobre las naciones está incluido en la tercera esfera, es decir, el ejercicio de su oficio de rey en el mundo o el universo. Dice la pregunta número 7 del comentario: ¿es Cristo un rey hoy? Bueno, es una pregunta, creo que para nosotros los cristianos no nos debe quedar ninguna duda y debe estar muy clara. Su respuesta: sin duda, Cristo es rey hoy en día. La Biblia enseña que Él fue rey cuando anduvo en la tierra, que actualmente es rey y que será rey para siempre. Creo que es una pregunta y su respuesta es muy clara. No debe quedarnos dudas. Y la pregunta número 8 del comentario: ¿está Cristo reinando ahora mismo sobre todas las naciones del mundo? Su respuesta: sí. Si bien es cierto que las naciones del mundo son indiferentes o viven en rebelión contra el reinado de Cristo, aún así Él reina sobre ellas y cumple sus propósitos a pesar de su negligencia y rebelión. ¿Algún comentario?
Sí, hermano, Sí, no sí. quiero pasar por alto. Ay, disculpe, hermano Reinaldo. No, no, no. Ok. Sí, Uno ve por ahí esas estatuillas del niño Jesús y abajo la inscripción dice, yo reinaré. Ese es un error. esa es la estatuilla del divino niño. El divino niño. Sí, yo reinaré. Y que ah, es, no podemos comprender cómo el Hijo de Dios, hecho hombre, ah, puede haber reinado desde la eternidad hasta la eternidad, aún en el vientre de su madre, aún de jovencito, aún caminando sobre la tierra, pero él es el rey por siempre. Así es. Hermano Jairo y hermano Reinaldo, lo que yo quería comentar es referente a lo que esta pregunta número 8 de comentario dice, que si él está reinando ahora mismo sobre todas las naciones del mundo. Por ahí en los aguanes de la teología barata, hay un pensamiento que se llama espíritus territoriales, donde muchos andan enseñando. Y tristemente eso lo andan enseñando hasta en iglesias que son de corte conservador, que cada país tiene una potestad, o sea, una suerte de jerarquía diabólica que lo gobierna. Entonces se basan precisamente en textos como Isaías, que hablan del rey de Persia, del rey de Grecia, y que eso se refiere, dicen, a ángeles, que por lo tanto son demonios que controlan las mentes de los gobernantes. Miren, esos que creen este pensamiento están precisamente negando que Cristo reina sobre todas las naciones del mundo. Y como la respuesta lo dice, a pesar de la negligencia y rebelión de los gobernantes e individuos que componen cada una de las naciones, Cristo está gobernándolos. O sea, es que lo que pasa es que como el ser humano y algunos cristianos piensan que como las cosas a veces van mal, no, Dios se alejó, no, pero ahí está el Señor, ahí está el Señor gobernando de manera gloriosa. Es más, con cada uno de esos acontecimientos cumpliendo sus propósitos que él ya determinó de antemano que ocurriera. Así que yo comento eso, comento precisamente eso porque vamos a encontrarnos ese tipo de pensamiento en medio de la cristiandad actual, de algunos evangélicos, y que qué tristeza da cuando uno se entera de que no, la Biblia dice que Cristo reina por siempre sobre todo el universo, incluyendo este planeta con cada uno de sus países, naciones e individuos. Así es, hermano. Así es, y le damos gracias a Dios que sea así, hermano. Bueno, y lo que aquellos que dicen eso es que no han entendido la palabra del Señor, porque entonces el mundo está siendo dirigido por quién, por esos seres espirituales. Entonces, ¿por qué el mundo no se ha consumido? Por ejemplo, podemos hacer esa pregunta: ¿por qué el mundo no se ha consumido en el mal si realmente existen esos seres espirituales que ellos mencionan o esas fuerzas espirituales que gobiernan en este mundo? Creo que hay una ignorancia total
Y para mí, yo puedo decir, de mi humilde opinión, que no han conocido al Dios bíblico. Así que yo, si no tienen más comentarios, yo quiero dejarlo con una conclusión del catecismo. Creo que ya no tiene más preguntas del comentario. Sí, ya no tiene más. Con la duración de la realeza de Cristo, sabemos que, como lo hemos estado desarrollando, que Cristo fue investido formalmente con este carácter real sobre el universo, cuando fue exaltado hasta la diestra de Dios. Le fue prometida la recompensa de su trabajo. Podemos encontrarlo en Salmo 2, versos 8 y 9, Mateo 28, 18, Efesios 1, del 20 al 22, Filipenses 2, del 9 al 11, que nos muestran que esta investidura de Cristo fue parte de la exaltación del Dios hombre. Esto no le dio algún poder o autoridad que no poseyera ya como hijo de Dios, que nos quede claro. Siempre la ha mantenido desde la eternidad, ni tampoco aumentó su territorio, pero el Dios hombre, el mediador, quedó constituido ahora el poseedor de esta autoridad, y su naturaleza humana fue hecha para participar en la gloria de este dominio real. Además, el gobierno del mundo quedó sujeto ahora a los intereses de la Iglesia de Jesucristo, y este carácter real de Cristo durará hasta que la victoria sobre sus enemigos sea completa y hasta que la misma muerte sea abolida. Lo dice Primera de Corintios 15, 24 al 28. Y por último, en la consumación de todas estas cosas, el Dios hombre, el Theantropos, entregará la autoridad que le fue conferida para este propósito especial, puesto que ya no la necesitará más, retornará su comisión a Dios para que Dios sea todo en todos. El propósito está cumplido. La humanidad está redimida y por tanto la realeza original del hombre está restaurada. Creo que al final el Señor no va a devolver esa realeza original que en algún momento en el Edén gozaba Adán y Eva. Ese es el propósito de todas las cosas que hizo Dios para su gloria y para el bien del hombre. Esto nos debe llevar a un arrepentimiento diario, a darle gracias al Señor porque nos ha elegido y descansar en Él porque Él es Rey y Él gobierna con poder, justicia, con su providencia, y la justicia de Dios siempre prevalecerá ante el mal. Voy a repetirle nuevamente la pregunta 45, que dice: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Y su respuesta: Cristo ejecuta el oficio de rey, llamando del mundo a un pueblo para sí y dándole oficiales, leyes y censura mediante los cuales Él los gobierna visiblemente, otorgando gracia salvadora a sus elegidos, premiando su obediencia, corrigiendo sus pecados, preservándoles y ayudándoles en todas sus tentaciones, sufrimiento, refrenando y venciendo a todos sus enemigos y ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria y el bien de ellos, y también al tomar venganza sobre los demás que no conocen a Dios y que no obedecen al Evangelio de Cristo. Le damos gracias al Señor por esta pregunta, por este gran recurso que es el Catecismo Mayor de Westminster, y que la palabra del Señor fluya en nuestro corazón